Ya, ¿están listos para el sexo? Ya, oye, ¿qué opinamos de Freud? ¿Qué opinamos de Freud acá? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Lo olvidaste por completo. ¿Te gusta el psicoanálisis? ¿Qué opinamos de Freud? ¿Qué opinamos del sexo? No, pero el psicoanálisis es un gran elemento. Mira, las ideas de Freud, si bien están siendo debatidas a nivel científico, y no hay consenso si son realmente científicas o no. De hecho, han habido incluso ramas de la psicología que se han ido moviendo. Lo lacaniano, por ejemplo, viene de por ahí. Si bien las ideas son debatidas, la influencia de Freud en la cultura occidental no puede ser debatida. La idea de que la sexualidad es identitaria se la debemos a Freud. O sea, de que el concepto de identidad sexual se lo debemos a Sigmund. Freud, ¿cuál era el objetivo de la vida humana para Freud? Ser feliz. Y aquí concuerda con Nietzsche en un punto y concuerda con Rousseau. Pero Freud le va a dar un giro específicamente sexual. Si hoy el sexo domina la cultura, es en base a esta idea y la psicologización del sexo. Para él, la búsqueda de placer está centrada en la gratificación sexual. Y esto es fundamental para ser uno mismo. O sea, la gratificación sexual es lo que te va a hacer realmente tú. El cruce con Rousseau va a generar esta idea de que en el humano hay una inocencia innata desde la niñez. Esto sumado al declive de la idea del pecado original va a generar un espacio suficiente para la sexualización infantil. El otro día, investigando acerca de esto, hablé con un psicólogo que es psicoanalista. Él le dije, Freud fue el primero en sexualizar a los niños. Y él me dijo, es que los niños tienen sexualidad. Entonces, él es muy freudiano en su formación. Pero la idea de sexualización infantil parte de ahí. Ahora, no estoy diciendo que sea una idea mala o no, porque solamente estoy diciendo que cómo se populariza la idea de que desde pequeño uno tiene una expresión sexual es mediante Freud. No estoy opinando al respecto. Es el piso mediante el cual vamos a ver esta idea de la expresión sexual desde los tiempos primeros del ser humano. Ahora, Freud se distanciaba de Rousseau en que ve al ser humano como oscuro. Freud no tenía una buena opinión del ser humano. Y que por ende el ser humano tenía que reprimirse. La civilización es de los descontentos, decía Freud. Porque la libertad sexual es imposible realizar para Freud. De forma absoluta y duradera, por lo menos. Entonces la civilización, ¿qué iba a tener que hacer? Iba a tener que entregar respuestas para generar salidas y evitar el caos sexual. La realización sexual de Freud incluía la ciencia, el arte e incluso la religión como forma de sublimar el deseo sexual y eran parte de la civilización. Entonces, si se dan cuenta, el aporte de Freud en esto es sexualizar la identidad. Entonces, según mi sexualidad, yo me defino. Según mi expresión sexual, yo me voy a definir. O sea, cualquiera podría haber pensado que este era un eslogan del 2022, 2023. Pero esta es una idea de Freud.
¿Cuántos han leído a Freud de los que postulan eso? Probablemente 2. Pero sus ideas están vivitas en medio nuestro. Entonces, aquí uno se da cuenta, de nuevo, esta chispa que postulaba el gnosticismo, que tiene que salir, que tiene que liberarse de esta cárcel. Pero la sociedad también es una cárcel, porque te reprime. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Conocen la escuela de Frankfurt? ¿Les suena la escuela de Frankfurt? Ya, la escuela de Frankfurt es una línea marxista, comunista, que surgió después de las guerras y que tuvo que responder al fracaso comunista en Europa. Hay una historia muy buena de que en Rusia los bolcheviques derrocaron a otro bolchevique en el poder. ¿Y qué hicieron? No se tomaron ellos el poder, dejaron un zar. Un zar que era lo que los bolcheviques habían derrocado. ¿Entendés? La humillación alemana post Primera Guerra Mundial era el escenario ideal para las ideas de Marx. Sin embargo, terminó en el fascismo. ¿Cachai? Entonces, de alguna forma, la escuela de Frankfurt tuvo que responder al fracaso comunista en Europa. Entonces, tuvo que generar un montón de respuestas en torno a por qué el ser humano no quiere ser liberado de estas cosas. ¿Por qué le gusta la represión? Entonces, Erich Fromm va a ver la conexión entre Marx y Freud. ¿En qué sentido? En que ambos tienen una forma de ver el desarrollo humano en torno a que se está moviendo hacia algún lado, como evolutivo. Marx, él pensaba que la civilización se iba a mover hacia una utopía comunista, o socialista, en realidad, donde todos los seres humanos iban a compartir todo y no iban a haber clases. Freud veía el desarrollo desde lo sexual y el posicionamiento en la sociedad. Entonces, ¿qué hizo? Mezcló las dos ideas. Erich Fromm. Pero van a ser dos figuras de la escuela de Frankfurt. Una, el niño símbolo de la escuela de Frankfurt, que va a ser Marcuse, pero el otro va a ser Wilhelm Reich. Wilhelm Reich trabajó con Freud mucho tiempo, pero Freud no tenía una muy buena opinión de él. Le decía que era muy impulsivo y que a él solo le importaba el orgasmo. Y hablaba de él como el joven Reich, que tiene una compulsión en el orgasmo. ¿Sí? Entonces vamos a ver estos dos personajes. Reich, si bien estuvo conectado un poco con la escuela de Frankfurt, en realidad como psicoanalista no tiene mucho aporte. Lo de él va a ser más filosófico y va a pasar cuando él se va a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos va a encontrar el poder, va a encontrar asidero para sus ideas. Entonces vamos a ver estos personajes. Vamos a ver a Reich y vamos a ver a Marcuse. Reich postulaba que la represión sexual por medio de los padres a los niños es parte de la ideología de la clase gobernante. Entonces él entendía que la opresión sexual, que no permitía que los niños fueran lo que eran realmente, estaba dada porque la clase gobernante había generado un sistema patriarcal, donde el patriarca suprimía al resto de los componentes de la familia. Fíjense esta frase, dice: el entrelazamiento de la estructura socioeconómica con la estructura sexual de la sociedad y la reproducción estructural de la sociedad tienen lugar en los primeros 4 o 5 años. O sea, él está diciendo, la sociedad se forma en los primeros 5 años. Entonces, como tenemos esta figura represiva que son los padres, entonces tenemos una cultura reprimida. Entonces, la reproducción estructural de la sociedad tiene lugar en los primeros 4 o 5 años y en la familia autoritaria. La iglesia solo continúa esta función más tarde. Entonces, está metiendo a todos dentro del saco de represores. La iglesia, la sociedad
La familia. ¿Le suena? Así, el Estado autoritario gana un enorme interés en la familia autoritaria. O sea, dice, al Estado le conviene que haya una familia que haga esto. ¿Por qué? Porque se va a convertir en la fábrica que va a moldear la estructura y la ideología del Estado. Entonces, él va a decir que la familia patriarcal es una unidad de opresión. Por ende, si va a haber una revolución política, tiene que atacar la familia. La educación sexual debe ser fuera del núcleo familiar. ¿No lo escuchaba esto? Todo el rato. La ESI. La educación sexual. ¿Dónde tiene que pasar? En el colegio. ¿Dónde pasa primero? En los colegios estatales. La educación sexual debe ser fuera del núcleo familiar. Esto lo está diciendo Reich en el año 60. Ninguna idea es nueva. La educación sexual debe ser fuera del núcleo familiar y recae en el Estado el rol de educador y castigador en caso de que alguien se oponga. Entonces, ojo, la idea... La otra vez hablaba con una persona que decía no, que la iglesia se opone a la educación sexual. Yo le dije, no, la iglesia... Yo como pastor no me opongo a la educación sexual. Solo que no me gusta esa educación sexual que tú estás proponiendo. Entonces, ¿cuál es el punto acá que está haciendo Reich? El Estado es juez. El Estado va a tener el poder sobre la educación de los niños. ¿Esto está pasando hace cuánto? ¿Esto que estoy leyendo? ¿70 años atrás? Sí. Entonces estas bolas son casi proféticas. Por ende, es aquí donde lo sexual se politiza. ¿Por qué? Porque el Estado se tiene que meter en la formación sexual. Entonces, esto es político. También va a dar pie al victimismo desde una base política y psicológica. O sea, este niño puede ser victimizado porque no se le deja expresarse. Y esa victimización va a tener una base política, pero también psicológica. Y al ser psicológica, es subjetiva. No puede ser universal. ¿Por qué? Porque el niño se puede sentir reprimido de cualquier forma. ¿Entendés? Y por ende el sexo dejó de ser una actividad privada. Y esto es la base para entender la pornografía. El sexo deja de ser una actividad privada porque la sexualidad es un elemento constitutivo de la identidad pública y social. Yo soy por lo que soy sexualmente. ¿Cachai? Entonces, mi expresión sexual tiene que ser vista allá afuera. Para Reich, la libertad sexual y la libertad social son lo mismo. Entonces, todas estas ideas han llegado hasta ahora. Todas estas ideas están presentes en la forma que nosotros entendemos la sociedad. De alguna forma, el ser auténtico es algo valorado por nosotros. No significa que tengamos que andar fingiendo, pero la base detrás de esto, de la autenticidad. ¿Cachai? El tema es que la autenticidad, hoy por hoy, termina siendo sexual. Entonces fomentamos la autenticidad, pero si fomentamos la autenticidad, la estamos fomentando en un imaginario social que fomenta la autenticidad desde lo sexual. ¿Cachai? Y por ende es política, porque se da a conocer en todo nuestro alrededor. Ahora, Reich no es un anarquista sexual. Él va a ver límites. Él va a decir que los límites que se ponen en lo sexual son por la formación burguesa.
Entonces la formación burguesa es la que limita la sexualidad, pero si tú le preguntabas si él criticaba la pedofilia, te iba a decir que sí. Y no te iba a decir por qué. No daba una respuesta. ¿Cuáles eran las dos cosas que él decía que no podían pasar? La pedofilia y las relaciones sexuales sin consentimiento. Reich. Por ende, los límites sexuales, hay límites sexuales, pero ¿en qué están basados? En la estética. Y de nuevo, no defino estética como algo visual. Me refiero como lo de percepción. Los límites sexuales son de percepción. Básicamente, él dice que la pedofilia no puede ser permitida solo porque no le gusta. Solo porque no le parece bien. Pero no ni siquiera explica por qué no le parece bien. ¿Cachai? Pero de alguna forma para él la pedofilia no corre. Entonces no es que se propongan una libertad sexual. Solo que la libertad va a ser solo definida en cuanto a gustos. Si esto me parece bien, está permitido. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que esto sea psicológico? Que es subjetivo. Y si es subjetivo, no tenéis cómo ponerle parámetros. ¿Está? Entonces, hace poco estaba esa charla TED dando vuelta de por qué los niños, por qué no permitir las relaciones sexuales entre adultos y niños. ¿Cuál era el parámetro? Y la verdad, ¿cuál es el parámetro? ¿El consentimiento? Porque un niño no sabe decidir bien. Pero en realidad hay un montón de cosas que hacemos en contra de la voluntad de los niños. Mandarlos al colegio, por ejemplo. Yo toda mi vida fui en contra de mi voluntad al colegio. O le damos mucha libertad para decir otras cosas. Y tiene libertad en otras cosas, ¿cachai? Entonces, ¿cuáles son esos límites? Básicamente es puro gusto. Gusto personal. Marcuse, por otro lado, va a postular que las represiones están conectadas a las formas de civilización. Como sea la civilización, va a tener represiones. Y va a distinguir entre la dominación y el ejercicio racional de la autoridad. Y esta definición, primero, la dominación va a ser en base a que un grupo quiere mantener su control sobre otro. Mientras que el ejercicio racional de la autoridad tiene como objetivo el bien común. Entonces él decía que el patriarcado y todas estas cosas son dominación. Versus el ideal socialista que va a buscar el bien común, por eso es socialista. ¿Cachai? Cada una de estas cosas va a fomentar formas particulares de comportamiento para asegurar el resultado de la clase dominante. Marcuse postula que las relaciones sexuales tienen un impacto significativo en el status quo económico. O sea, ¿por qué? Porque él dice, las relaciones sexuales heterosexuales generan niños. Niños que se van a transformar en trabajadores. Entonces, para él, el matrimonio heterosexual es una forma de aseguramiento de la clase dominante. Y él dice, pero en realidad las dinámicas familiares han cambiado. Y tiene razón, porque el movimiento que va a suceder desde el hombre religioso al hombre económico y entre medio las guerras va a hacer que la mujer salga a trabajar, cosa que antes no hacía. Entonces las dinámicas familiares ya no son iguales. Entonces estas dinámicas familiares van a cambiar la forma en que nosotros deberíamos entender los parámetros sociales. Las mujeres van a trabajar a la par con los hombres. El tema es que aquí Marcuse va a ir un poquito más lejos y va a postular que las conductas sexuales consideradas como pervertidas o desviadas por el status quo son subversión. Entonces, todo lo que el status quo consideraba como algo desviado, en realidad era una forma de rebelarse contra el status quo. El sexo centrado en la procreación y la familia son armas represivas. El amor libre y sin trabas es la parte central de la liberación revolucionaria de la sociedad.
O sea, el ser humano va a ser libre siempre y cuando pueda tener acceso al amor libre. Y no es de extrañarse que Marcuse esté viviendo justo en el tiempo de la revolución de las flores, del tiempo hippie. ¿Cómo van? ¿Cacharon más o menos? ¿Sí? ¿Les parece raro? Terrible bizarro. Bizarra. Entonces, seguir a Rousseau es hacer que la identidad sea psicológica. Quiero mirarme a mí mismo dentro. Y esa es mi identidad. Seguir a Freud es hacer que la psicología y por tanto la identidad sean sexual. Y mezclar esto con Marx hace que la identidad y por lo tanto el sexo sean políticos. Fíjense esto que dice Marcuse. En su ensayo Tolerancia Represiva, él va a postular que la libertad de expresión es en realidad una herramienta del status quo para mantener el poder. Esta es la base de la cultura de la cancelación. Esta es la base para decir que no cualquiera puede hablar al respecto. Entonces, ¿qué hice entre medio mientras me preparaba para esto? Vi un montón de documentales y de series pro movimiento homosexual. Y cuando le tocaba opinar de la iglesia, decía, la iglesia no debe opinar de esto porque la iglesia no está apta para hacerlo, la iglesia es retrógrada, etc. Una cultura de cancelación. Fíjese, la libertad de expresión es para Marcuse algo represivo. La libertad es represiva. Y aquí, entre medio va a surgir Simone de Beauvoir, y con esto ya vamos terminando. Simone de Beauvoir va a hacer surgir una forma filosófica y psicológica del pensamiento feminista. Y esto va a estar relacionado con el hombre psicológico. Versus las olas feministas anteriores que se enfocaron en el hombre económico. Porque las condiciones económicas, como habían cambiado y las mujeres estaban trabajando, las primeras olas feministas, ¿qué buscaron? Voto, derechos sociales, ¿cómo? Derechos laborales. Entonces, esas fueron las primeras olas del movimiento feminista. Pero para Simone de Beauvoir va a ser distinto. ¿Por qué? Porque se está moviendo en otro paradigma. Se está moviendo en el paradigma psicológico. Para Simone de Beauvoir, lo femenino es producto de la civilización. Y ahí tiene el cruce con Marcuse. Y por ende con Marx y así, todo para atrás. ¿Has leído el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir? Las primeras 5 páginas habla de lo terrible de ser mujer y lo terrible de ser mamá. Y es muy chistoso porque tiene un pie de página. Dice, probablemente algunas mujeres ven un deleite en ser madre. Para muchísimas más, no. Y eso es su pie de página en torno a la maternidad. En su libro El segundo sexo, ella va a definir esto. La hembra es una mujer en la medida que se siente a sí misma como tal. Entonces, ¿qué es una mujer? La mujer que se siente a sí misma como tal. Entonces, tenemos a Rousseau, pero tenemos a Freud metido ahí entre medio también, en el pensamiento. A pesar de que ella era media crítica de Freud, en algunas cosas estaba de acuerdo. En el sentido de que la mujer va a tener que ver con la expresión sexual. La naturaleza no define a la mujer. Entonces aquí, ¿se acuerdan del cruce con la teología feminista? Es directo, es directo. Es ella quien se define a sí misma, reclamando la naturaleza para sí misma en su afectividad. O sea, según sus gustos, va a ser la mujer. Por ende, sexo y género van a ser cosas distintas. Entonces, ¿se dan cuenta? La base de la diferenciación de sexo y género no es una base ni científica, ni antropológica, es una base netamente psicológica. Es netamente una psicologización de esto. La tecnología va a jugar un papel clave en la liberación de la mujer. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la mujer, sin la tecnología, no podía decidir si hacer mamá o no. Sin embargo, la tecnología, ya sea en métodos anticonceptivos,
fertilización in vitro, aborto, van a hacer que el cuerpo ya no sea más una autoridad, sino que la tecnología va a ser la autoridad y por ende, como la tecnología tiene la autoridad, yo puedo hacer lo que quiera mientras la tecnología me lo permita. Más ciencia moderna que tecnología, pero a eso Claro, pero sí, pero se refiere a eso, sí. Por ejemplo, para ella la inseminación artificial da completa libertad a la mujer de elegir cómo y cuándo ser mamá. ¿Está? Una de las cosas que me llamó mucho la atención era que en esto de ser mamá, el hombre nunca jugó un rol preponderante, pero sí necesitáis un hombre. Ahora, ¿hacia dónde lleva esto? Toda esta línea de pensamiento va a llevar a dos triunfos. Y pues, siguiendo un poco la forma de tratarlo del libro. Primero, el triunfo de lo sexual. La expresión sexual es la verdadera identidad en el mundo de hoy. Por ende, como la verdadera expresión hoy es la sexual, toda libertad que le doy a lo sexual es bueno. ¿Cómo se define lo bueno? En base a la libertad individual de expresión. Entonces, para mí lo bueno no necesariamente para ti es bueno, y esto es posverdad. Esto es relativismo. Pero no te metas con lo que a mí me molesta. Entonces, la tolerancia no es suficiente para este movimiento. La tolerancia nunca va a ser suficiente. Necesita un reconocimiento. ¿Conocen el caso Roe versus Wade? Del aborto. Cuando se revierte un juicio de aborto en Estados Unidos hace muy poco. ¿Por qué se revirtió el juicio permitiendo el aborto? Porque la ley estadounidense dice que el ser humano es libre de hacer lo que quiera. El ser humano es libre. Eso es lo que los gringos proclaman en todas las películas. El tema es que la interpretación de esa libertad cambió. ¿Cuál es la verdadera libertad? Ser yo mismo. Entonces, ahora, como la definición de libertad cambió, este juicio también cambió. Porque ellos funcionan con precedentes. Aquí no estoy seguro si funciona así el sistema legal. ¿Algún abogado por aquí? ¿Ninguno? Se fue. Entonces, todo el relato en torno a qué es un ser humano libre se volvió psicológico. Y como se volvió psicológico, entró en juego la idea de la expresión sexual. Y la expresión sexual terminó siendo el parámetro de libertad. Entonces, aquí viene el famoso caso de este panadero que no quiso hacer una torta para un matrimonio homosexual. ¿Cuál fue la afrenta? Que no quiso hacerlo y eso fue pasar por alto la identidad de estas personas y por ende su valor propio y su valor político. Entonces el Estado se mete. ¿Cachan la vuelta hacia dónde llega todo esto? Entonces el triunfo de lo terapéutico, el triunfo de lo psicológico y el triunfo de lo sexual terminan siendo las consecuencias de todo esto. Y ni siquiera alcancé a entrar en temas de aborto. Pero básicamente el aborto está metido dentro de la misma discusión. El triunfo de lo erótico. Al final, básicamente el sexo es lo que vende al día de hoy. ¿Se acuerdan las publicidades de cerveza? Ahora como que ha ido cambiando un poco. Pero, sí, pues en la desabolladuría, en el mecánico, estaba la bomba 4, Pero eso ha ido cambiando en torno a estas expresiones, pero esto ha ido migrando. Y ha ido migrando a la tele. Entonces, Game of Thrones, ¿cómo? Vikingos, y ¿cómo se llama donde salía la Zendaya? Euforia.
Euforia. O sex education. Sex Education es la bola más abiertamente psicológica, sexual. O sea, es el resultado de todo esto. Vean O sea, Sex el Education. nombre. Entonces, entonces, fíjense, como que ya el tema de la cosificación de la mujer en los diarios se fue eliminando. Pero ¿hacia dónde se metió esto? Se metió en la tele. ¿Y cuál es el alcance de la tele ahora? No está en los canales abiertos, está en las series. Y por ende las series son formas de comunicar ideas. Y ahí es donde entra Hugh Hefner. ¿Se acuerdan? En el video dije que iba a hablar de Hugh Hefner. Pero Hugh Hefner, ¿qué hizo? Hizo que la pornografía fuera aceptada socialmente. Era cool salir en Playboy. Entrevistaban a grandes personajes. Mientras los turnaban con escenas de mina en pelota y locos teniendo sexo. ¿Cachai? Entonces se volvió algo cool. Y aquí entra en juego otra cosa, el triunfo de lo cool. El triunfo de lo bacán. Sí, el triunfo de lo psicológico, el triunfo de lo sexual y el triunfo de se me olvidó el otro. Triunfo de lo erotismo, sí. Y lo cool tiene que ver un poco con erotismo también, en el sentido de que básicamente mi expresión sexual también está basada en cuánto alcanzo, ¿sí? Cuánto logro comprar, porque eso significa poder. Entonces, todas estas ideas al final se han ido masificando. Entonces, es cosa de que tú cuchitos y mirís para afuera, ¿no? Y empecé a ver el Instagram, qué cosas te ofrecen. Y empecé a ver cómo se comporta la gente que está a nuestro alrededor, que no es cristiana, o incluso gente cristiana, pero que no se ha dado cuenta de esta influencia. OnlyFans. OnlyFans es la mayor expresión. Al final, el sexo termina siendo una fuerza económica. Entonces, ¿por qué esto queda inconcluso? Porque no ha terminado. Está avanzando. Entonces, al final, todas estas cosas deberían hacernos como parar la antena y decir, ok, el gnosticismo vaya que ha influenciado la sociedad. Vaya que ha generado cultura a nuestro alrededor. Entonces, es aquí donde tenemos que poner nuestros sentidos en decir cómo respondemos como iglesia. Y el llamado de Dios es resistir y denunciar. Entonces, todo este entramado social de alguna forma tiene que encontrar resistencia en la iglesia. Tiene que encontrar, por eso es tan grave que iglesias estén abriendo estas cosas. Hace un tiempo en La Viña hubo una migración de al menos 50 iglesias porque querían ordenar pastores homosexuales en Estados Unidos. Entonces, el libro Evangélicos Empoderados, ¿lo han cachado? Lo escribe Rich Nathan con Ken Wilson, se llama. Ken Wilson se fue de La Viña justamente por esto. Entonces, no estamos exentos. Esto se puede colar en cualquier momento. ¿Y a ustedes ya se les coló? ¿Ya contaron historias al respecto? Ya se ha colado. Entonces, hay que estar atento. Hay que estar atento porque en el momento que uno baja la guardia, estas cosas como son tan normales, tan naturales, tan comunes, uno las adapta nomás a su forma de vida. Pero el reino de Dios está combatiendo. El reino de Dios está avanzando y en algún momento todas estas ideas van a doblar su rodilla y van a reconocer que Dios es rey. Pero ese momento va a llegar, no ha llegado.
No ha llegado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos. Estar conscientes de que si elegimos la neutralidad, estamos eligiendo la destrucción. Si alguien te viene a pegar y tú no te defendís, ¿qué te van a hacer? Lo que quieran contigo. Y Satanás es ese. Satanás es ese que quiere venir a destruirnos. Entonces, si elegimos la neutralidad, básicamente estamos eligiendo la muerte y entregarnos a Satanás. Espero que esto les sirva, no sé cómo, es primera vez que lo hago, entonces tampoco estoy tan claro de los alcances de esto. Creo que todavía tengo que afinar un montón de cosas, pero hay algo que me queda claro, es que es relevante. De que es relevante. Quizás tenga que afinar un montón de cosas, cerrar un par de ideas, pero lo mejor que podemos hacer es como estar conscientes de estas cosas, estar conscientes de que están pasando y ponerles nombre. Yo creo que ponerles nombre es un muy buen punto de partida. Y ese punto de partida tiene que generar movimiento. ¿Qué va a pasar en ustedes como iglesia? No tengo idea. Sus pastores lo verán. Pero todos necesitamos de alguna forma responder a lo que Dios quiere hacer con esto. Y en Efesios es claro. Denunciar las obras del mal. Denunciar las obras del mal. Con eso todo. ¿Preguntas? ¿Sí? Preguntas.